Bueno, ahora sí, luego de habernos encargado de la cinemática del problema y de haber encontrado el correspondiente valor de aceleración, el cual lo hemos anotado aquí en esta esquinita, pues lo que procedemos a realizar es la dinámica o el análisis dinámico del problema. Para eso hemos ubicado un sistema de referencia en cada uno de los bloques. En el bloque de masa M1 hemos ubicado un sistema de referencia compuesto por el eje X y el eje Y, mientras que en el bloque de masa M2 ha bastado únicamente con ubicar un sistema de referencia compuesto por un eje vertical. El eje X ubicado en el bloque de masa M1 es paralelo a la superficie inclinada del plano, mientras que el eje Y es perpendicular al eje X, es decir, que es perpendicular a la superficie inclinada del mismo plano. Entonces de aquí lo que procedemos es a identificar las fuerzas. Una de esas fuerzas es el peso del bloque de masa M1. Entonces aquí tenemos el vector peso y lo simbolizamos con la letra P, pero hay que notar que este vector peso tiene componentes. Entonces vamos a encontrar estas componentes. La proyección que tiene el peso, la proyección que tiene el peso sobre el eje Y, que es la que acabamos de dibujar, esto sería el peso en Y. Y la proyección que tiene el peso sobre el eje X, esto sería la proyección del peso en X. En este momento lo único que hacemos es identificar gráficamente dónde se encuentra el peso y sus respectivas componentes. Este ángulo de 30 grados, por geometría se puede demostrar que es el mismo ángulo que se encuentra entre el peso y el eje Y. Entonces, si aquí tenemos 30 grados, acá también tenemos 30 grados. ¿No? El espacio que tenemos para escribir el número 30 no es muy grande, pero bueno, ya sabemos que aquí tenemos un ángulo al cual vamos a llamar phi, y ese ángulo phi va a ser igual a 30 grados, el mismo ángulo de inclinación del plano. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza tenemos sobre el bloque de masa M1? Tenemos la tensión. Esa tensión lo que hace al bloque M1 es presentarle una resistencia en sentido contrario al movimiento. Porque si no fuera así, simplemente el bloque caería. Entonces aquí tenemos la tensión. Otra de las fuerzas que está participando aquí es la normal, debido a que el bloque de masa M1 está en contacto con la superficie inclinada del plano. Y nosotros ya sabemos que la normal es un tipo de fuerza que siempre aparece cuando dos cuerpos están en contacto. Okay. Entonces, de aquí lo que nos conviene es descomponer eh, los valores del peso en Y y del peso en X, es decir, saber a cuánto equivalen dichos valores. Para eso vamos a trabajar con este triangulito que estoy rayando de amarillo, ¿ya? Y en ese triángulo nosotros podemos observar que el peso en y el peso en X son respectivamente iguales a P por el coseno de 30 grados, mientras que el peso en X es igual a P
por el seno de 30 grados. Entonces ya con eso hemos encontrado el valor del peso en y del peso en X en función del peso y del ángulo de inclinación del plano. Ahora veamos qué es lo que pasa con el bloque de masa M2. Con el bloque de masa M2 lo que podemos identificar son dos fuerzas. Tendríamos hacia arriba la tensión. Evidentemente la tensión está hacia arriba porque si no simplemente el bloque caería. Y el peso 2. Estas son las dos únicas fuerzas que actúan sobre el bloque de masa M2. Entonces de aquí lo que hiciéramos es aplicar la segunda ley de Newton, tanto para M1 como para M2. Comencemos con M1. En M1 pues se nota que el eje en donde hay movimiento es el eje X. El bloque se desplaza a través del eje X, mientras que en el eje Y no tiene movimiento alguno. Por lo tanto, decimos que la fuerza neta en X va a ser igual a masa por aceleración. Y tomemos en cuenta que esta aceleración es la que nosotros calculamos previamente con nuestros datos de cinemática. ¿Qué se hacía aquí? Nosotros teníamos que considerar que todas las fuerzas que estaban en dirección del movimiento son positivas, mientras que las que están en dirección contraria al movimiento son negativas. Entonces, fuerzas que estén en dirección del movimiento, aquí se puede ver que son Px, en dirección del movimiento a través del eje X, ¿no? Entonces tenemos Px, esto sería positivo, mientras que las fuerzas que están en dirección contraria al movimiento sería la tensión, por lo tanto lo escribimos con un valor negativo. Entonces, el peso en X menos la tensión, eso va a ser igual a masa por aceleración. ¿A qué era igual el peso en X? A esto de acá, a P por el seno de 30 grados. Y recordemos que el peso es igual a masa por gravedad, por lo tanto el peso en X sería masa por gravedad por el seno de 30 grados. Entonces tendríamos masa por gravedad por el seno de 30 grados menos la tensión. Todo esto es igual a masa por aceleración. Y esto sería la ecuación que se obtiene con el análisis dinámico de la masa M1. Ahora vamos con M2. Con M2 pues la cosa se vuelve más fácil porque únicamente tenemos dos fuerzas. Entonces la fuerza neta en Y, en cambio aquí la fuerza neta en Y, lo cual sería igual a masa por aceleración. Y recordemos que esta aceleración es la misma que nosotros previamente ya venimos calculando del análisis cinemático. La fuerza neta en Y sería igual a la suma de la tensión menos el peso 2. ¿Ya? Recordemos que aquí también es masa 2. Aquí es masa 1. Masa 1. Masa 1. Masa 1. ¿Ok? Entonces sería la tensión menos el peso en 2. Esto sería igual a masa 2 por aceleración. Y este peso en 2 sería simplemente masa 2 por gravedad. Y esto va a ser igual a masa 2 por aceleración. Y con esto hemos obtenido la ecuación correspondiente al análisis dinámico de la masa M2. Esta sería nuestra ecuación 1 y esta sería nuestra ecuación 2. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2? Al momento de nosotros realizar esta suma, pues menos tensión, más tensión, se elimina
Y esto nos quedaría masa 1 por gravedad por el seno de 30 grados menos masa 2 por gravedad. Esto es igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Entonces, miremos cómo se va simplificando todo. Recordemos, ¿cuál era la incógnita del problema? El problema lo que te pedía calcular era la relación que existe entre M1 y M2. Eso es lo que te pide calcular el problema. ¿Cuál es el valor de esa relación? Y bueno, algo que podrías hacer aquí para poder obtener esa respuesta es que a toda esta ecuación resultante tú la vas a dividir para M2. Entonces, cuando nosotros hacemos esta división, ¿qué es lo que nos queda? Aquí nos quedaría M1 sobre M2 por gravedad por el seno de 30 grados. Aquí te queda menos gravedad porque M2 con M2 se va, queda 1. Esto va a ser igual a M1 sobre M2 por aceleración. Y aquí esto más aceleración. Entonces, como se podrán dar cuenta, ya el ejercicio está tomando forma. Y lo que deberíamos de hacer es agrupar este término y este término al lado izquierdo del igual, mientras que estos términos que son constantes o que son datos ya dados, recordemos que la aceleración ya está calculada, es 1,226. Estos términos irían al lado derecho del igual y de ahí se despejaría M1 sobre M2. Nada más.